Buenas noches, familia, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien allí desde casa, desde donde nos están viendo. ¿Y qué le parece si ahí donde están le damos un aplauso a Leti, a Facu, a Dieguito, que nos estuvieron ministrando durante este tiempo y la verdad que lo hicieron demasiado bien? Muchísimas gracias, chicos, por bendecirnos durante este tiempo. Gracias a Fede, gracias a Vale también por disponer su tiempo y su corazón para venir a este lugar y bendecirnos. Estamos pasando un lindo tiempo, le damos gracias a Dios por eso. Acá ya nos vamos sintiendo cada vez más en familia, estamos aquí juntos llevando adelante este servicio y gracias a vos por conectarte allí desde casa. Así que bienvenidos a una reunión más. Damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias porque a través de la tecnología podemos permanecer unidos, podemos animarnos unos a otros, podemos crecer juntos en este tiempo. Así que gracias por conectarte. Sé que además de los que estamos acá, allí vi que estaba conectada Marita. Marita, un abrazo a la distancia. Gracias por estar ahí siempre fiel, conectada, compartiendo. Sé que también allí está Ire, ayudándonos también un poco en la parte técnica desde temprano, haciendo las pruebas. Así que gracias a los demás que se han conectado. Bienvenidos a este servicio, pero no quisiéramos que solamente seas un espectador que estás allí sentado, viendo y prestando atención. Eso está bueno, pero es una reunión virtual, así que anímate a interactuar, escribe algo, déjanos saber en el momento que Dios pone algo en tu corazón a partir de lo que ha estado ocurriendo en este tiempo. Compártelo allí con nosotros para animarnos unos a otros. Comparte esta transmisión también. No sabes a cuál persona Dios va a hacer que lo que está ocurriendo en este tiempo le sea de mucha bendición. Así que te animamos a que no solamente estés allí en el anonimato, sino que formes parte de este servicio desde cualquier lugar en el que estés conectado o conectada. Bien, seguimos con la serie en el principio, ¿no? Como decía Fede ahora al inicio, ha sido un tiempo de bendición. Y solo por si alguien se está conectando por primera vez, no sé si alguien es la primera vez que nos visita o que ve un mensaje de esta serie o capaz lo va a ver en el transcurso de la semana o dentro de algunas cuantas semanas por YouTube y no sabe de qué se trata. En el principio es una serie que tenemos ya 3 semanas de estar trabajando y que está basada en los primeros capítulos del libro de Génesis. Entonces, la primera semana estuvimos hablando sobre ese Dios eternamente existente y cómo Dios en un acto soberano, pero también de amor, con el poder de su palabra, pone el caos que había en la tierra, empieza a crear y empieza a dar vida para preparar un lugar adecuado para que el hombre habitara, ¿no? La semana anterior hablamos sobre lo que significa que Dios haya decidido crearnos a nosotros, a los humanos, conforme a su imagen y semejanza, ¿sí? Y cómo esto, si bien es cierto, es un privilegio, también implica ciertas responsabilidades. Como hablábamos la semana anterior, somos la obra maestra de Dios, somos el objeto del amor de Dios y la razón por la cual Dios hizo todo lo demás somos nosotros, ¿no? Él creó esta tierra para que nosotros habitáramos acá, ¿sí? Pero también significa que por decisión de Dios nosotros somos los responsables de cuidar y administrar la tierra en la que vivimos. Y entonces hoy pasamos del capítulo 1 del libro de Génesis, nos vamos directo al capítulo 2 y el tema que nosotros vamos a estar desarrollando esta noche tiene que ver con una palabra que al igual que muchos otros conceptos que están en la Biblia ha sido distorsionado, ¿sí? Ha sido deformado, ha sido desvirtuado por el hombre, dándole un significado totalmente opuesto al que Dios nos enseña en su palabra. Y esa palabra es justamente la palabra descanso, ¿sí? Dice Génesis 2, versículos 2 y 3. Al llegar el 7º día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque ese día descansó de toda su obra creadora, ¿no? Entonces, en una cultura en donde todo es hiper, ¿sí? Es decir, excesiva o exageradamente grande, tenemos muchos términos que inician con esa palabra, ¿no? Tenemos hipermercados, ¿sí? Todos saben lo que es un hipermercado, son esos supermercados gigantes donde encontrás desde farmacia,
encontrás ropa, encontrás comida, hay herramientas y no tenés que ir a una tienda, a una barraca, a una farmacia, conseguís todo en un solo lugar. ¿Sí? Pero no solo hablamos de hipermercados, también podríamos hablar de hiperconectividad. ¿Sí? Dieguito, que es un capo en el tema, seguramente sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Hiperconectividad tiene que ver con esa situación actual del ser humano en la cual vive conectado permanentemente a la información que tenemos a través de los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, pero también a través de los diferentes dispositivos móviles, computadoras, etcétera. Por eso no es lo único que hoy en día es hiper. También existe la hiperactividad. Palabra que se utiliza para referirse al exceso de actividad constante. Y que por cierto con mucha frecuencia nosotros tendemos a poner a los más pequeñitos, ¿sí? A los más chicos, a meterlos dentro de ese concepto, ¿no? O etiquetarlos como si son como hiperactivos cuando son un poco más activos. Pero yo me atrevería a decir que este no es un trastorno que padecen solo los niños. La cultura a nosotros nos ha enseñado que la única forma de estar bien, que la única forma de sentir que somos útiles, que la única manera de demostrar que somos capaces es convirtiéndonos, otra palabra que empieza con hiper, en personas hiperproductivas, ¿sí? Por eso siempre estamos haciendo cosas, siempre, todo el tiempo, ¿sí? Entonces yo no sé si sabes, pero esta palabra hiperproductividad es un término que cada vez está cobrando más fuerza en nuestra sociedad. Hiperproductividad es básicamente la necesidad de ser ultra eficientes, ¿sí? Es la necesidad de querer aprovechar cada segundo del día al máximo para producir, para hacer, para producir, para hacer. Al punto de que si tú haces lo que consideras que no es productivo o efectivo, te llegas a sentir mal y hasta con culpa, ¿sí? Y yo tengo que ser honesto, siempre lo he sido, nunca he venido aquí a abordar un tema intentando hacer parecer que soy perfecto, ¿no? Esta es un área con la que yo lucho. Y me ha pasado que de repente me encuentro un domingo descansando con mi familia, tirado allí en el sofá de mi casa viendo una película. Y de repente me siento culpable porque digo, debería estar haciendo algo más productivo que viendo una película. Sé que no soy el único. Yo sé que no soy el único. Lo triste es que hoy en día muchas personas, ¿sí?, están midiendo su valor en función de cuántas cosas pueden hacer, ¿sí? Cuanto más hago, en cuanto más esté involucrado, siento que soy mejor ser humano, ¿sí? Y esto es importante porque muchos podríamos estar viviendo esto sin darnos cuenta. Hoy con esto de la pandemia, ¿sí?, teletrabajo, ¿sí?, donde no hay horarios, podemos armar nuestras propias agendas, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas a la vez, el trabajo, la familia, el ministerio, el hobby, estudiar, esto que dejé por aquí, y nos empezamos a llenar de cosas sin darnos cuenta que la hiperproductividad se está convirtiendo en ese enemigo silencioso que está destruyendo vidas, familias, relaciones y la salud de muchas personas. Todo porque nosotros no hemos entendido cuán importante es para Dios el tema del descanso, ¿sí? Hoy vamos a estar trabajando alrededor de esto y como siempre vamos a dejar que sea la palabra de Dios quien nos lleve de nuevo a ese diseño original, y nuestra oración es que todo aquello que el hombre y el pecado han deformado, distorsionado, en Cristo Jesús sea restaurado en nuestras vidas. Que su Espíritu nos ayude en esta noche y que una vez más nos llevemos eso en el corazón, por medio de lo cual Dios va a seguir trabajando cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Oramos antes de continuar. Padre, te damos una vez más gracias por esta noche, gracias por el privilegio y la bendición que es poder estar acá reunidos, Dios. Te doy gracias por la vida de los que hoy están acá acompañándonos, Señor, que estamos juntos, Fede, Leti, Facu, Vale,
Dieguito, Señor, gracias por cada uno de ellos, por sus vidas, por Ire, que también estuvo desde la tarde apoyándonos en la parte técnica, y gracias por cada persona que se está conectando en este tiempo, Señor, a esta transmisión. Oramos para que tú les bendigas, Señor, para que tú quites toda distracción, Padre, y que podamos tener un tiempo hermoso realmente creciendo en tu palabra y siendo desafiados por un tema, Señor, que se vuelve tan relevante en nuestro tiempo, papá. Si hay alguien que tú quieres que se sume en este tiempo, Señor, tráelo hasta acá, Señor. Que tu Espíritu Santo lo lleve, Señor, a encontrarse con esta publicación en el feed de su Facebook y que decida quedarse allí, Señor, escuchando lo que tú tienes para decirle en esta noche, Dios. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces estamos ahí en Génesis capítulo 2 y cuando el autor menciona allí en el versículo 2 que Dios descansó, él está utilizando el verbo Shabbat, ¿no? Y ese verbo es muy interesante porque lo que realmente podría significar este verbo, la raíz original de esta palabra es cesar, ¿sí? Otras personas lo han utilizado para referirse a dejar de trabajar e incluso tomar vacaciones. Y que esto sea mencionado en los primeros capítulos de la Biblia tiene implicaciones muy liberadoras, tanto en aquel tiempo como para el nuestro, ¿no? Porque nos enseña que aún Dios, siendo un Dios todopoderoso, el creador del universo, que no se cansa ni se fatiga, hace una pausa después de 6 días de trabajo para observar y para contemplar todo lo que Él había creado, ¿sí? Dios hace una pausa para contemplar su creación y disfrutar de todo aquello que Él mismo había creado, ¿no? Las culturas antiguas vivían esclavizadas justamente por una cosmovisión de trabajo sin descanso. Y hoy en día parece que no ha cambiado mucho, ¿sí? O hemos adoptado la misma cosmovisión, o todo ha seguido igual desde los tiempos antiguos. La religiosidad también ha aportado su cuota en cuanto a la distorsión de aquello que es bueno y perfecto y pensado por Dios, convirtiendo el descanso en normas rígidas, en tradiciones, en reglas vacías sin sentido, haciendo de algo bueno, perfecto y necesario algo que alivia en algo más bien que nos pone peso, en algo que nos carga y que no nos libera. ¿Qué aprendemos de la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con respecto al descanso? ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir hoy esta noche a mí, a los que estamos acá, a los que están en casa, a los que nos van a ver después? ¿Qué quiere hablarnos Dios en este tiempo sobre el descanso? ¿Sí? Voy a estar mencionando 3 principios y el primero que quisiera mencionar es el siguiente, ¿sí? Descansar. Ojo con esto es importante porque vamos a empezar en orden, ¿sí? Dios es un Dios de orden, vamos a empezar en orden. Descansar es algo que viene después del trabajo duro, ¿sí? Descansar es algo que viene después del trabajo duro, ¿sí? Y me estoy refiriendo en este punto al plano físico, ¿sí? No podemos hablar de descanso si primero no hablamos de trabajo. Porque a diferencia de los que nunca paran, a diferencia de los que siempre están preocupados por estar haciendo, inventando, involucrándose en esto y en lo otro, en el otro extremo están los que nunca hacen nada y quieren estar siempre descansando, ¿sí? Es como que siempre nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Están los que siempre quieren estar haciendo, no paran y siempre están ansiosos, preocupados, estresados, y por otro lado están los que no quieren hacer absolutamente nada. Pero ojo, Génesis 2:2 dice lo siguiente: al llegar el 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Porque había terminado la obra que había emprendido. Dios descansó porque terminó de trabajar. Dios descansó porque había culminado con lo que Él había iniciado, ¿sí? El problema, y estas son palabras del pastor Ricardo Salazar, nosotros los humanos somos personas de muchos comienzos y de pocos finales, ¿sí? Nos gusta cosechar frutos de cosas que no sembramos. Nos gusta descansar por cosas que no hicimos. Tenemos la tendencia a dejar proyectos sin concluir y de alguna manera pretendemos que se nos recompense por cosas que no hacemos, ¿sí?
Por un lado tenemos los que están en la cultura de la hiperproductividad y por otro lado tenemos los que viven en la cultura del mínimo esfuerzo. ¿Sí? No hacen nada y quieren todo gratis. Bob Black, estuve leyendo un poco sobre él, anarquista contemporáneo de este tiempo, conocido en Estados Unidos por sus ideas en contra de la sociedad basada en el trabajo. Él plasma su pensamiento en un ensayo en cuanto a que el trabajo es algo malo y que es una fuente de sufrimiento, en un ensayo que justamente él titula La abolición del trabajo. Y la introducción de este ensayo de Bob Black dice lo siguiente: nadie debe trabajar nunca. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Dice, casi cualquier mal viene del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir tenemos que dejar de trabajar. Es lo que dice Bob Black. Es absurdo, ¿sí? No tiene lógica eso, ¿sí? ¿Cómo podría sostenerse una sociedad en donde nadie hace nada y espera que todos se lo regalen, ¿sí? Además, un pensamiento con este se antepone a todo principio bíblico. Pero a veces pareciera ser que no solo Bob Black piensa de esta manera, ¿sí? Yo no sé si vos has escuchado expresiones como: si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. ¿Sí? ¿La han escuchado? Otros argumentan que el trabajo es una consecuencia de la caída y que por eso el trabajo viene como un castigo de parte de Dios. Sin embargo, Génesis menciona que cuando Dios ve el fruto de su trabajo, ¿sí?, lo que había creado, Dios lo examina, Dios lo evalúa, Dios se siente complacido por eso al punto de que lo llama bueno, ¿sí? Dios consideró lo que hizo bueno, Dios consideró su trabajo bueno. Trabajar es bueno, trabajar no es un castigo. Desde antes de la caída, en Génesis 2:15, Dios ya le asigna tareas al hombre. Dice el versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios nos asignó tareas desde el inicio. Más adelante el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses se refiere al trabajo de la siguiente manera. Él dice, segunda de Tesalonicenses 3 del 6 al 10, dice Pablo: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros, ¿sí? Yo creo que no hace falta que explique lo que es el significado de ser un vago, ¿sí? Alguien que no le gusta hacer nada, alguien que quiere que le den todo, ¿sí? Para estas personas todos los días son el séptimo día. Y dice el versículo 7 de la Nueva Traducción Viviente: pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. 9. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Y dice el 10, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Es lo que dice Pablo, ¿sí? Tenemos que dejar de ver el trabajo como una carga. Tenemos que dejar de ver el trabajo como un castigo. Tenemos que dejar de ver el trabajo como una maldición. Necesitamos trabajar para alcanzar nuestras metas. Necesitamos trabajar para conquistar los sueños que Dios puso en el corazón. Necesitamos esforzarnos porque eso es algo que honra a Dios y que Él bendice. Proverbios 13, versículo 4 dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan, ¿sí? Es lo que dice la Biblia. Y ojo, ¿sí?, porque esto no tiene nada que ver con las circunstancias particulares que a veces son parte de la vida y que por alguna razón nos impiden o le impiden a alguien trabajar por algún periodo de tiempo. Alguna crisis, alguna enfermedad, el desempleo, ¿sí? Estamos hablando de aquellos que no trabajan simplemente porque no quieren, simplemente porque son perezosos, ¿sí? Si nosotros queremos hablar de descanso, primero tenemos que entender el significado bíblico del trabajo. Dios nunca nos pondría a hacer algo que Él considere que es malo, que nos perjudique. Dios no nos pone yugos para oprimir, y cuando se trata de trabajo es algo que Dios conoce muy bien, ¿sí? ¿Se acuerdan qué hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra, ¿sí?
Trabajó con sus manos, ¿sí? Él fue carpintero también. Trabajo es algo bueno, ¿sí? Hablar de descanso no es decirle a las personas no trabajen, ¿sí? Sino más bien que tengamos cuidado cuando el trabajo se vuelve una obsesión, cuando el trabajo se vuelve algo que nos controla, cuando el trabajo se vuelve algo que nos aparta de nuestra relación con Dios, cuando el trabajo se vuelve algo que nos aparta de nuestra relación con la familia, cuando el trabajo nos aleja de servirle a Dios. Allí en ese momento es importante hacer un alto y reflexionar sobre el significado bíblico de trabajo y de descanso. Necesitamos reflexionar al respecto de esto, ¿sí? Y todo está allí en la Biblia, en los primeros capítulos Dios nos habla al respecto. Eso es lo primero, ¿sí? Descansar es algo que viene después del trabajo duro. Pero lo segundo que quisiera mencionar, ahora sí entrando ya de lleno en la parte del descanso, es que para nosotros descansar no es una opción, ¿sí? En efecto, descansar es algo que Dios espera que nosotros hagamos. Es algo que Dios espera que Diego haga, que Facu haga, que Fede haga, que Leti, que Vale, los que están conectados. Dios espera que descansemos, Él quiere que descansemos. Entonces una vez estaba hablando con un familiar que es medio parecido a mí, tienen que estarnos poniendo pausas porque si no, no paramos nunca. Y él me decía, a manera de broma, no, es que descansar es para los débiles, me decía él. ¿Para qué vamos a descansar? ¿Sí? Y nos reíamos ahí, embromábamos. Pero pareciera ser que eso es justamente lo que muchos creen, ¿sí? Los que están en el otro extremo, no en el de la vagancia y del ocio, sino en el de trabajar sin detenerse. ¿Cómo voy a descansar? No hay tiempo, hay que hacer, ¿sí? Necesitamos hacer que este proyecto avance, no hay tiempo para pausas. Necesitamos hacer que esto ocurra, no hay tiempo para detenernos. Otros, esto es importante, necesitamos sostener estos estilos de vida basados en apariencias. No podemos parar. Y llegamos a pensar que somos tan fuertes que no necesitamos descansar, que no necesitamos detenernos, ¿sí? Trabajamos largas jornadas, dormimos pocas horas, llevamos el trabajo a nuestro hogar y de hecho lo andamos con nosotros siempre en nuestro celular. Allí están las conversaciones de WhatsApp con la gente del trabajo, están los correos electrónicos que van y vienen, están las páginas de Facebook de nuestras empresas, ¿sí? Todo en un solo lugar, todo en nuestro celular. No tenemos días de descanso, no tomamos vacaciones. Pero descansar no es algo que Dios sugiere que hagamos. Descansar es algo que Dios nos pide hacer. Versículo 3 de Génesis 2. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, ¿sí? Santificar significa que Dios separó un día en especial para algo especial, ¿sí? Y en este caso estamos hablando para que descansemos, ¿sí? Para que renovemos nuestras fuerzas. Más adelante en Éxodo 20, versículos del 8 al 11, cuando Dios da a conocer los mandamientos a Israel, Moisés explica lo que cesar significa para el pueblo de Israel. Dicen estos versículos: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para orar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades, ¿sí? Descansar el sábado era una obligación para el pueblo de Israel, ¿sí? Para ellos no era si querían o no hacerlo, era parte de la ley y tenían que cumplir con esto, ¿sí? Y es interesante porque vemos una trayectoria en la historia redentora de Dios desde su creación terminada en el 6º día, con el 7º día como descanso, hasta su aplicación al pueblo de Israel con el día de reposo, ¿sí? Recordando que de la misma manera que Dios cesó de su obra de la creación, ahora Israel tenía descanso de su esclavitud en Egipto, ¿sí? Y si bien nosotros no estamos bajo esa ley, es un principio bíblico, es un mandato que sigue estando vigente, y al igual que Dios descansó de su obra, al igual que Israel descansó de su esclavitud, hay algo de lo que vos y yo necesitamos descansar en este tiempo, ¿sí? Hay algo de lo que vos y yo necesitamos poner en pausa, ¿sí? Hacer una pequeña pausa para recargar baterías,
Hay algo de lo que nosotros necesitamos descansar para organizar nuestras ideas. Hay algo de lo que nosotros necesitamos descansar para replantear qué sigue, ¿sí? No solo es algo que necesitamos hacer, sino que es algo que en efecto Dios espera que nosotros estemos haciendo en este momento, ¿sí? Necesitamos descansar. Y no solo lo vemos en el Antiguo Testamento. Jesús mismo descansó. No pocas veces Jesús en los evangelios abre espacios en su agenda, ¿sí? Que era bastante complicada, ya la gente lo seguía, estaba enseñando por aquí, predicando por allá, sanando de un lugar al otro, haciendo milagros a las multitudes, pero él hacía espacios en su agenda para hacer pausas. Jesús abría espacio en su rutina para retirarse de las multitudes, para renovar fuerzas, ¿sí? Descansar no es malo, descansar no es pecado, necesitamos descansar, ¿sí? Una vez, mientras había una tormenta, dice que los discípulos estaban asustadísimos en la barca de las olas tan enormes que habían y de la tormenta, de la tempestad que estaban viviendo. ¿Y sabe cómo lo encontraron los discípulos a Jesús? Durmiendo. Estaba descansando. En medio de la tormenta Jesús también estaba descansando. En otra ocasión Jesús, después de una larga jornada, vio como sus discípulos estaban cansados y fatigados, habían ido de un lugar al otro. Y dice en Marcos 6:31 que los invitó a ir a un lugar tranquilo para que descansaran un rato. Este es el deseo de Dios, está en el corazón del Padre. Ver a sus discípulos, ver a sus hijos tomando tiempo para descansar, tomando tiempo para reposar, tomando tiempo para renovar fuerzas, para recargar baterías y poder seguir adelante. Nuestros cuerpos no son de hule, no son de plástico, no son de madera, somos de carne y hueso. Y nos cansamos, nos debilitamos y necesitamos hacer pausas para seguir adelante. Es la moda ser hiperproductivo. Es la moda estar en todo hoy, ¿sí? Y sé que en este tiempo muchos viven quizá asustados ante la posibilidad de poder perder sus trabajos a raíz de la pandemia, ¿sí? Entonces acceden a exigencias de sus jefes y empresas porque tienen miedo de que si ponen límites van a perder sus trabajos. Y entonces trabajan jornadas excesivas, sacándole tiempo de calidad a sus familias, apartándose por completo del llamado de Dios para sus vidas. Quizá Dios les puso algo en el corazón para que emprendan, para compartir buenas nuevas, pero no pueden hacerlo, ¿sí? Pero tenemos que recordar que todo tiene un límite. Dios no va a hacer por nosotros aquello que nos corresponde hacer a nosotros en este tema. Y somos nosotros los que decidimos si vamos a continuar viviendo estresados, ansiosos, fatigados, sin parar, o hacemos lo que sabemos que nos toca hacer en este tiempo, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene límite, nuestra mente tiene límite, y si nosotros no hacemos pausas en la vida para renovar fuerzas, nuestro cuerpo tarde o temprano nos va a llevar a eso, ¿sí? Nuestro cuerpo va a gritar, nuestro cuerpo va a decir ya no puedo más. Si tú no me das descanso, conozco muchas personas que no pararon, que han vivido su vida sin parar un segundo. Y un día el cuerpo simplemente bajó la llave, apagó las luces, chao. Y ustedes conocen de cerca, tuvimos un caso acá entre nosotros. Algunos estuvimos de cerca de esta persona, sí. 20 años, estudiante en el exterior, trabajando en una multinacional. Mientras estudiaba y trabajaba, estaba invirtiendo en muchos emprendimientos. Su poco tiempo libre lo usaba para hacer ejercicios. Estaba quemado, reventado. La última vez que lo vimos estaba inmóvil en una cama por síndrome de fatiga crónica. El cuerpo le dijo, ¡pum!, no más, hasta aquí. Erwin McManus, pastor de una iglesia en Estados Unidos, dice, si no tomas tiempo lejos del mundo que te rodea, el mundo que te rodea te tumbará, tarde o temprano.
Necesitamos descansar. Necesitamos hacer pausas en nuestras agendas para estar con nuestras familias, para descansar, para dormir, para descansar, para hacer lo que nos gusta. No todos nos entretenemos de la misma forma, no todos descansamos de la misma manera. A algunos les gusta dormir, a otros les gusta pasear, a otros les gusta cocinar, a otros les gusta ver televisión. Cada uno tiene su manera, pero necesitamos hacerlo, ¿sí? Tomar esos espacios para recrearnos, para despejarnos, para salir de la rutina, ¿sí? Número 1, descansar es algo que viene después del trabajo duro. Y número 2, descansar no es una opción, es algo que Dios nos pide hacer y es algo que Él espera de nosotros. Y número 3, y este es el último punto, que para mí es el más importante, es que descansar es algo que trasciende lo físico, ¿sí? Es algo que va más allá de nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros siempre que hablamos de descanso, siempre que estamos tocando un tema de esto con otras personas, tendemos siempre a relacionarlo con la parte física, ¿sí? Pensamos que nuestro cansancio siempre es físico. Entonces nos organizamos unas buenas vacaciones, un viaje a la playa, planificamos nuestros días feriados, salimos con nuestras familias, dormimos por más horas de las habituales y todo eso está bien, ¿sí? Lo acabamos de mencionar, es necesario. No es que esté mal, no es pecado, no es un crimen, es algo que debemos hacer. Solamente que muchas veces, por no decir la mayoría de veces, nuestro cansancio y nuestro agotamiento, más que algo físico, es algo del alma, ¿sí? Allí es donde más agotados estamos siempre. Y cuando Dios nos invita a descansar, cuando Dios nos invita a reposar, en realidad es una invitación a que nosotros depositemos nuestra confianza en Él, ¿sí? Que presentemos todo lo que nos carga delante de Él, que descansemos en lo que Él está haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Las palabras de Jesús en Mateo 11, 28, 29 nos recuerdan esto. Dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y aquí está la parte, dice, y encontrarán descanso para su alma. Encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es lo que dice la palabra. En Cristo Jesús encontramos el descanso que nuestra alma necesita. Muchas veces nuestro cansancio va más allá de lo físico. Hay otro tipo de cansancio y unas vacaciones no lo van a poder quitar. Solo Cristo Jesús puede darnos verdadero descanso, ¿sí? Esta es la razón por la que muchas veces nos seguimos sintiendo cansados, a pesar de que descansamos, ¿no? Esta es la razón por la que muchas veces nos seguimos sintiendo débiles, fatigados, ansiosos, estresados y sin fuerzas. ¿Sabe cuál es esa razón? Continuamos viviendo como si todo dependiera de nosotros. Continuamos haciendo las cosas como si dependieran de mí, como si fuera por mí que las cosas van a ocurrir, ¿sí? Es importante que te lleves esto, ¿sí? Dios quiere que descansemos de estar intentando agradarle con nuestras obras. Ya Dios nos ama como somos, y lo que hacemos lo hacemos porque estamos agradecidos con Él por lo que hizo por nosotros. Pero no necesitamos ganarnos el favor de Dios haciendo cosas. Dios quiere que dejemos de estar intentando ganar lo que Cristo ya ganó para nosotros. Dios quiere que dejemos de estar viviendo preocupados por las cosas que no podemos controlar y que le busquemos más a Él, que se lo entreguemos a Él y que confiemos en que Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Dios quiere que dejemos de estar midiendo nuestro valor en función de las cosas que hacemos. Nosotros somos valiosos por lo que Cristo hizo por nosotros, porque Dios nos ama y envió a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros, y no tenemos que demostrarle nada a nadie, ni a Dios, ni a otras personas. Necesitamos descansar. Ese es un tiempo en el que necesitamos verdaderamente tomar descanso de todas estas cosas. Ya me ayudas con la guitarra. Solo Cristo puede darnos verdadero descanso, ¿sí? Podrías tomar unas vacaciones de un mes
irte al mejor hotel de playa, que eso está buenísimo. Ojalá pudiéramos irnos un mes a un hotel de playa. Podríamos tomar un sabático si quisiéramos, o si pudiéramos, de trabajo, de facultad, de ministerio. Podrías celebrar, escúchame, religiosamente un día en la semana y llamarle día de reposo si tú quieres, como el Sabbat para los judíos, como el séptimo día para los adventistas, como el domingo para los mormones. Pero no se trata de un día, no se trata de un día. A pesar de esto, Pablo en Romanos 4, 5 al 6 dice: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera que todos los días son iguales. Dice: cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. ¿Sí? El asunto es que si Cristo no es nuestra fuente de descanso, si Jesús no es nuestro reposo, si de Cristo no es de donde provienen nuestras fuerzas, vamos a seguir cansados siempre. Vamos a seguir caminando por la vida buscando la manera de sentir reposo y simplemente no lo vamos a encontrar. Cristo Jesús es la fuente de nuestro descanso. Si te pregunto, ¿de qué estás cansado? ¿De qué estás cansada en este tiempo? ¿Sí? De que has intentado reposar por años en tu vida de muchas maneras, pero que no has podido, ¿sí? Quizá de una relación que te ha complicado la vida y ya no sabes qué más hacer para salir de ahí. Quizás ese problema financiero que te roba el sueño. Quizás ver a tus hijos tomando malas decisiones. Quizás aquel proyecto en el que has invertido todas tus fuerzas, tu tiempo, tu recurso, pero no ves que dé fruto alguno. Quizá tu matrimonio. Quizá no has podido perdonar a quien te lastimó. Quizá no has encontrado el valor para confesar lo que hiciste y pedir perdón. Quizás ver a ese familiar que amas con el corazón duro y que cada vez se aleja más de Dios. Quizás son tus miedos, tus ansiedades, tus inseguridades. Quizás la culpa lo que te quita el sueño y que no te deja descansar, ¿sí? Y yo quiero decirte que no es el dinero lo que va a darte descanso. No son cuentas bancarias llenas. No es el mejor trabajo lo que va a aliviarte. No es el trabajo excesivo quien va a traer descanso a tu vida. No es el alcohol, no son las drogas, no es el sexo lo que te va a aliviar. Ni siquiera la aprobación de los demás podría renovar tus fuerzas. Cristo Jesús es el único que puede darte el descanso que tu alma necesita. Solo Cristo Jesús puede darte las fuerzas que necesitas en este tiempo. Solo en Cristo puedes encontrar reposo de aquello que te ha afligido por tanto tiempo. Y sí, tenemos que descansar. Sí, vámonos de vacaciones, tomemos una pausa, descansemos en familia, hagamos lo que nos gusta. Pero Cristo Jesús tiene que ser el centro. Él tiene que ser la base de todo lo que nosotros hacemos. De lo contrario, nada va a servir. Será algo que nos llena, nos satisface por unas horas, por unos días, por unos meses, unos años quizás. Pero tarde o temprano volveremos a sentirnos igual, porque solo Cristo Jesús puede darnos descanso, ¿sí? Y eso es lo que quiero que te lleves hoy, ¿sí? Dios quiere darte descanso. Dios quiere hacerte descansar de eso que te pesa, de eso que te preocupa, de eso que te saca la paz, de eso que te tiene ansioso, de eso que te roba el sueño. Y quiere que se lo entregues para que Él se encargue. Que Cristo Jesús sea quien esté llevando tus cargas en este tiempo. Y para finalizar, quisiera leer el texto de Hebreos 4, versículo del 1 al 6, antes de cerrar orando, ¿sí? Dice el versículo 4: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo, dice el texto, ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo. Pues esta buena noticia, escuchen, esta es la buena noticia. Estas son las buenas noticias que el Evangelio de Jesús tiene para nosotros, ¿sí? Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Ojo, presta atención a esto. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso, ¿sí? En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo,
Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor, pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Sí? Que Dios nos ayude, familia, en este tiempo. Vos y yo sabemos cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Vos y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo con respecto a este tema. Vos y yo sabemos qué es eso o esas cosas que necesitamos entregar a Cristo para recibir de Él verdadero descanso. ¿Sí? Entonces no lo olvides, cuando hablamos de descanso físico, entendemos que es algo que viene después del trabajo duro. ¿Sí? Trabajar es algo bueno, trabajar es algo hermoso. Y la Biblia en Eclesiastés nos enseña que debemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo también. ¿Sí? Pero tomar descanso, hacer pausas en nuestra vida no es opcional. Es algo que Dios nos manda hacer. Es algo que Jesús nos enseñó a hacer en su palabra cuando habitó la tierra. Y como nuestro maestro tenemos que aprender de Él estas cosas. Pero número 3, descansar es algo que trasciende lo físico. Hay un descanso del alma que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Y la invitación está hecha. ¿Sí? La pregunta es: ¿qué estás esperando vos en este tiempo para aceptar que necesitas a Cristo en tu vida? Y que ese descanso que tanto necesitas, ese descanso que tanto necesita tu familia, ese descanso que tanto necesita tu matrimonio, ese descanso que tanto necesitan tus hijos, ese descanso que necesita tu empresa, tu familia, tu país, tu barrio, tu vecindario, tu iglesia, tu ministerio, tu comunidad de fe, ese descanso que necesitas hoy de tus temores, de tu ansiedad, de tu preocupación, de tus cargas financieras, ese descanso solo lo puedes encontrar en Cristo Jesús. Te invito a que cierre sus ojos, si quiere ponerse de pie, si puede abrazar a la persona que tiene al lado, si es que tiene alguien al lado, si no, levante sus brazos y pidámosle juntos al Señor en este tiempo. Dios, gracias una vez más, papá, porque solo es por tu gracia y tu misericordia que hoy podemos estar acá, Señor, reunidos, aprendiendo una vez más, Señor, sobre un tema tan importante en este tiempo, Señor. Una sociedad, una cultura que nos enseña, papá, a no parar ni un segundo, Señor. Y a que cuando lo hacemos tenemos que sentirnos culpables porque deberíamos estar produciendo, Señor. Es lo que las redes sociales nos muestran. Gente que nunca para, gente que siempre está haciendo cosas, gente mostrando sus éxitos. Y nosotros de cierta forma decimos: yo quiero ser como ellos. Y no paramos, no descansamos, Dios. Dios, no permitas que algo que no queremos, Señor, tenga que venir a nuestras vidas para reaccionar. Y que una vez más, Señor, con amor, papá, con ese amor de Padre, Dios, con esa gracia única y esa misericordia por cada uno de nosotros, nos ayudes a reaccionar, Dios, para tomar las decisiones que tenemos que tomar en este tiempo, Señor. Nos urge descansar, necesitamos descansar, bajarle el volumen a los medios, descansar de lo que dicen las noticias, descansar de la opinión de hombres en redes sociales, descansar de lo que dicen los políticos, Señor, y enfocarnos en vos, papá, meternos de lleno en una relación con vos, Padre. Otra vez lo mencionamos al inicio: ¿qué depara 2021? Aún no sabemos, Dios. Y lo único que sé, Señor, es que lo único que puede realmente ayudarnos, darnos las fuerzas y el descanso para atravesar este año, Señor, firmes, sólidos, con más fe que nunca, Padre, es estando cada vez más cerca tuyo, Dios. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por las personas que están acá, por los que se conectaron. Llévanos con bien de nuevo a nuestro hogar, Dios, y que este fin de semana podamos descansar, Señor, y renovar nuestras fuerzas en Cristo Jesús. Oramos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.